PPT, ¿cierto? Sí, sí se visualiza. Ya, perfecto. Bueno, creo que también hay es un poco complicado que metan este tema porque si me equivoco su parcial es hasta la sesión 5, ¿cierto? ¿O hasta qué semana es su parcial? Ah, déjame revisarlo. Pues si me equivoco es hasta lo que es anestésicos, o no sé si va a llevar también lo que es AINES y farmacovigilancia. No, hasta antidepresivos y antipsicóticos. Mm, sí, entonces por ello. Pero bueno, es bueno siempre revisar este capítulo porque vas a verlo, es bien común que lo veas más adelante cuando hablemos de shock anafiláptico o lo que es más que todo en alergias, ¿no? También en inmuno. Es un poco recordar lo que vemos en inmuno y en ese capítulo vamos a hablar lo que es antihistamínicos y también lo que son los corticoides. En el contenido vamos a ver que hay una pequeña introducción. Vamos a hablar de la histamina, luego los antihistamínicos, propiamente dichos, los corticoides y por último los glucocorticoides. Dentro de la introducción, tenemos que recordar un poco la historia, ¿no? De Henry Dale, que en 1910 describió la histamina como mediador de reacciones anafilácticas y alérgicas. Algo curioso que histamina viene del nombre de tejidos, porque cuando aísla Charles Best en el hígado del pulmón, se da cuenta que todo el tejido está lleno de histamina. Entonces por ello que de histamina, de histo, que es tejido, lo llaman histamina. Luego Thorpen en 1928 lo aísla también en músculo y corazón. Y por último en 1936 se gana un premio Nobel compartido por la transmisión química de impulsos nerviosos o sea, que demostraron que la histamina no solamente está presente, sino también que transmite los impulsos nerviosos en el sistema nervioso central. Como una pequeña introducción, ahora vamos a ver lo que es dentro de la introducción, la síntesis y metabolismo. Dentro de la síntesis y metabolismo, acá tenemos que recordar bastante una enzimita que es la DAO, que acá no se ve muy bien, lo voy a remarcar, que es la DAO. Pero acá está escrito. Hay que recordar que la histamina de por sí es un autocoide. Un autocoide viene a ser una sustancia endógena que está presente en nuestro cuerpo de manera natural, cumpliendo ciertas funciones. Pero en circunstancias patológicas, ahí es donde se convierte en un mediador moral, o sea que activa ciertos componentes proinflamatorios. En este caso la histamina, la serotonina. Más adelante va a ser lo que son bastantes en AINES que yo voy a ver con ustedes, que las prostaglandinas proinflamatorias, antiinflamatorias y algunos también, y también hay algunas prostaglandinas que cumplen ciertas funciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, manteniendo el, el moco en el estómago, por eso que cuando hay una deficiencia de estas prostaglandinas, es que se vulnera el estómago y por ello es que las personas que consumen AINES tienen riesgo de sufrir úlceras pépticas. Recuerda que la naturaleza química de la histamina es una B-amino etidil imidazol, que es un imidazol unido junto a una cadena lateral de etilamina, como puedes ver. Este es el imidazol con la cadena lateral de etilamina. ¿No? Recordar que la histamina tiene un precedente, que es la histidina. ¿Por qué? Porque nosotros en los alimentos que vamos a ver comúnmente, el pescado, en otros alimentos que contienen no está la histamina propiamente dicha, o sea, está más bien la histidina. Es histidina, hay alimentos ricos en histidina que nosotros al consumirlo, hay una, hay una, hay una hormona que es la histidina descarboxilasa, que está aquí, convierte la histidina en histamina. Esa conversión es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al ingerirla, metabolizarla, se convierte en histamina. Esa histamina es rápidamente metabolizada. La histamina no está mucho tiempo en nuestro cuerpo libre. Porque la histamina tiene muchas funciones biológicas en nuestro cuerpo. Entonces está mucho tiempo libre, se libera de manera prolongada, puede generar alteraciones, como vamos a ver más adelante en reacciones alérgicas. Por ello es el caso que la histamina, una vez ya propiamente sintetizada, se toma dos caminos, que toma el camino de la
HLT si no me equivoco, y luego está el de la DAO, que es el que más nos importa. El DAO, que es la diamino oxidasa, se encarga de convertir la histamina en un metabolito más soluble, ¿no? Para poder eliminarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando acá vamos a ver en el metabolismo de la degradación y el metabolismo de la histamina, que el DAO, hay ciertas personas que tienen un polimorfismo genético por el cual tienen una disminución de DAO. Entonces, cuando consumen estos alimentos, histamina, lo metabolizan a histamina, no van a poder metabolizarlo. Entonces, esas personas llegan diciendo que sienten, por ejemplo, comen mucho pescado, lo normal que una persona normal pueda comer, pero ellos empiezan a salirle ronchitas, empieza a salir urticaria, la garganta se le empieza a cerrar, como ellos dicen. Entonces, ahí vemos que esa persona consumió una cantidad normal, por así decirlo, de alimento con histidina que una persona corriente, pero esa persona presentó más alteraciones. Entonces, ¿por qué? Puede ser porque esa persona tiene un polimorfismo genético que lo condiciona a tener menos enzima DAO. Pero no solamente es ello, sino que la enzima DAO, vamos a ver en la diapositiva en la que sigue, hay alimentos y fármacos que le inhiben también. Por eso hay que tener cuidado con esos alimentos, porque si nosotros consumimos esos alimentos con alimentos ricos en histidina, va a generar una, quizás una reacción, algo parecido como una reacción alérgica, porque hay un exceso de histamina. Luego, recordar que los sitios de síntesis principales de histamina están los mastocitos y basófilos. Son muy ricos en que estas células están muy presentes en el pulmón. Muy importante recordar ahí. Las células enterocromafines, como las más conocidas, las enterocromafines like, que están en el estómago, por ello está relacionado con la secreción de ácido clorhídrico y también con los neurotransmisores histaminérgicos del sistema nervioso central, como que están los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. Y por último, no menos importante, recordar que está en los queratinocitos, o sea, que está presente en toda la piel. O sea, toda la piel está almacenando histamina. La cosa es cuál es el factor que va a estimular la liberación de ella, ¿no? Porque la histamina nosotros tenemos almacenado o el sitio de síntesis bueno, el lugar de síntesis está presente en la piel, en los pulmones, en el estómago, o sea, está bien distribuido en nuestro cuerpo la histamina. Por eso que en los shocks anafilácticos o las alergias o los urticarias que puede generar, por eso generalizado, no solamente se genera en un lado, sino que empieza a un lado, pero empieza a diseminarse en todo el cuerpo, porque la histamina está presente en casi todos los órganos. Y hablamos de la degradación y metabolismo. Y bueno, su producto final es el ácido imidolacético, que es excretado por la orina. Bueno, ¿todo claro hasta aquí, Carlos? Sí, pues eso. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva, que aquí es donde vamos a hablar de la inhibición del HADAO. Esa inhibición del HADAO es muy importante porque hay alimentos que también preguntan en pasitos, a ver qué alimentos pueden inhibir el HADAO. Y aquí tenemos el alcohol, el cacao y chocolate, el té negro y verde, el mate y bebidas energéticas. Tenemos alimentos que están en la PPT, pero traté de ponerlo lo más resumido para no llenar mucha información en la presentación. Y los medicamentos, que eso sí es muy importante, porque dentro de los medicamentos vamos a ver que los antidepresivos, como la fluoxetina, la amitriptilina, también generan una inhibición del HADAO. También los antihipertensivos, que es el verapamilo, que también es un antiarrítmico. Tú puedes ver el verapamilo como un antihipertensivo, pero también como un antiarrítmico. El ambroxol, que es un mucolítico bien conocido. Dentro de los analgésicos, mira, el diclofenaco, naproxeno, que es algo muy usado por la gente. La aspirina también. Y dentro de los antibióticos, la isoniazida, que está presente, que es un medicamento presente en el primer esquema de la persona con TBC, ciprofloxacino y el metronidazol. Es importante para recordar qué alimentos o medicamentos pueden inhibir la DAO, que es la enzima que degrada la histamina. Luego vamos a ver los receptores H1 al H4, que estos receptores están acoplados, bueno, es común recordar de parasimpático, porque en parasimpático, no sé si te recordabas que vieron también todos los receptores histamínicos, que
que el ligando en ese caso el histamina, pero en ese caso el ligando era la acetilcolina. Recordar que en el H1 lo que más vamos a ver es el sistema nervioso central. Lo que más importa es el sistema nervioso central. El corazón no mucho, más que todo el sistema nervioso central. eh, También en el pulmón, por eso ponen acá los alvéolos, puede generar una broncoconstricción. ¿Por qué? Porque si recordarás, el H1 está acoplado a una proteína GQ. El H2 está acoplado a una proteína GS y tanto H3 como H4 está acoplado a la proteína GI. Y tú sabiendo ya a qué subunidad de proteína G está acoplado, tú puedes deducir la función que está cumpliendo. Por ejemplo, si te hablan en el H1, que va dirigido hacia cualquier músculo, tú sabes que como está acoplado a proteína GQ, aumenta los niveles de calcio, por ende va a aumentar la contracción muscular, tanto en liso como en músculo liso como músculo estriado. Cuando es GQ, en ambos va a generar contracción sí o sí. Y si te hablan, por ejemplo, aquí por eso vemos el pulmoncito, vemos acá el alveolo, si vemos acá el músculo liso que lo rodea, ¿qué va a generar? Una broncoconstricción. Por eso que las personas, siempre recuerdo cuando hablas de histamínicos, un shock anafiláctico. El shock anafiláctico, las personas se le empieza a cerrar las vías aéreas por una broncoconstricción, pero no solamente por la broncoconstricción, también genera mucho moco, hay una hipersecreción de moco, aparte hay una vasodilatación, porque cuando recuerdas shock, hipotensión. ¿Hipotensión por qué se da? Por la vasodilatación. Entonces, por ello se da. Es bien claro del choque anafiláctico, vasodilatación, broncoconstricción y, bueno, más que todo broncoconstricción y vasodilatación. Pero ahí donde va lo paradójico, ¿no? ¿Cómo es que genera broncoconstricción, o sea, contracción del músculo liso, eh, bronquial, pero también genera hipotensión? O sea, ¿por qué hay esa paradoja, ¿no? Bueno, eso se explica aquí. Por ejemplo, en el H1 está presente en el pulmón, en el músculo liso del pulmón, pero en cambio en el H2, que es el receptor H2, está presente ¿dónde? En el corazón, está presente ¿dónde? En los vasos sanguíneos, que es lo más importante. Como está presente en los vasos sanguíneos, yo te dije que el H2 es acoplado a la proteína GS. ¿Te recuerdas cuál era la paradoja de la proteína GS entre el músculo liso y el músculo cardíaco? Creo que lo expliqué en la anterior clase, creo que lo expliqué, o la post anterior. Había una paradoja. Paradoja. O sea, que generaba en el músculo liso un efecto y en el músculo cardíaco otro efecto. No, no me acuerdo. Ya, eso, acá lo voy a poner con un lápiz a ver si se puede. Lo que pasa es que cuando está acoplada la proteína GS, lo que va a aumentar es el aumento, eso sí te recuerda, ¿cierto? El aumento de AMP cíclico. Sí, eso sí. Ya, entonces este AMP cíclico lo que va a generar es la activación del PKA. Este PKA lo que va a estar encargado es fosforilar ciertas funciones dentro de la célula. Cuando hablamos del músculo cardíaco, en el músculo cardíaco el PKA lo que va a generar es que hay una contracción muscular. O sea, si hablamos del corazón, que es un músculo cardíaco, va a generar una contracción. Pero ¿qué pasa en el músculo liso? Como vemos en los vasos sanguíneos, va a generar una vasodilatación. Por eso es que hay una paradoja, porque en el músculo estriado va a generar una vasoconstricción, en cambio en el músculo liso va a generar una vasodilatación. ¿Cómo lo pongo? Mm, Por eso a eso yo le refiero como una especie de paradoja, porque si bien aumenta el AMP cíclico, ¿por qué generaría uno contracción y el otro vasodilatación, ¿no? Porque en el músculo liso hay una cadena ligera de miocina que lo curioso es que esta cuando está fosforilada se inactiva. O sea que cuando se fosforila se inactiva. Entonces, eh, en el músculo cardíaco, en el músculo liso, cuando se fosforila, cuando hay un aumento de AMP cíclico, aumenta el PKA. Este PKA, como se encarga de fosforilar, lo normalmente es que active, porque nosotros siempre asociamos que la fosforilación es activar, ¿no? Pero en el músculo liso no.
más bien lo inhibe, porque la cadena ligera de miocina, que está presente en el músculo liso, se inactiva al fosforilarse. Por ello, es que en el músculo liso va a haber una vasodilatación y en el músculo estriado una vasoconstricción. Por ello que en el H2, recuérdate, el H2 va a ser GS, H1GQ y H3 y H4. Esto también para que recuerdes como lo de parasimpático. GQ, GS y G4. Porque también cuando lees parasimpático, la acetilcolina presente en el H2 lo que va a generar es una vasodilatación. No va a generar no va a generar vasoconstricción, a pesar de que es acoplado a proteína GS. Por ello es que genera una vasodilatación en esos casos. Ya listo. H1, H2 y H3 es inhibitorio. Entonces, como es inhibitorio, va a disminuir, va a generar un ionotropismo negativo, o sea, va a generar una bradipnia, va a generar en el pulmón una especie de broncodilatación, pero en ese caso, cuando hay una reacción alérgica, más va a activar los receptores H1 y los receptores H2. ¿Hasta aquí todo claro, Carlos? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Ya listo. Entonces, con ello avanzamos lo que es ya... está grabando, ¿no? Sí. La liberación de histamina. Dentro de la liberación de histamina, debemos recordar un poco de inmuno. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos hay una primera impresión de algún antígeno hacia nuestro cuerpo, lo normal es que la célula dendrítica, que es la célula preceptora de antígeno, lo capta el antígeno, lo lleva hacia ¿cómo se llama esto? Los nódulos linfáticos, donde están los linfocitos, ahí donde el linfocito hace una especie de sinasis por días, hasta que este linfocito se convierte en si no me equivoco, era en un THF, si no me equivoco, que, que ese linfocito va a activar a un linfocito B. Ese linfocito B se va a convertir en una célula plasmática y la célula plasmática va a liberar anticuerpos porque ya reconoció anteriormente, va a liberar anticuerpos, que esos anticuerpos, cuando ya haya una sensibilización secundaria, o sea que cuando el antígeno vuelva a presentarse en nuestro cuerpo, ya va a tener una respuesta a los anticuerpos, ya no va a tener que hacer esa chambaza desde el principio, de ir de célula dendrítica al linfocito, convertirse en linfocitos B, células plasmáticas, ya no. Como ya lo reconoció, ya hizo toda la chamba en la primera impresión, cuando nosotros volvemos a tomar ese alérgeno, nuestro cuerpo empieza a segregar los anticuerpos. No, los anticuerpos ya están segregados, ya están en la célula cebada. Entonces nuestro cuerpo cuando llega hacia los antígenos, cuando chocan con ese anticuerpo presente en la célula cebada, previamente ya sensibilizada, por eso se llama hipersensibilidad, cuando hipersensibilidad tipo 1 cuando hay este tipo de alergia. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar una liberación de histamina. Porque como te había mencionado, que la histamina no estaba presente en las células cebadas. Entonces, está presente en las células cebadas van a estar con todos los anticuerpos ahí presentes. Va a llegar el antígeno nuevamente, va a activarlo, y como las células cebadas están dispersas en todo nuestro cuerpo, en los queratinocitos, en los pulmones, todo, va a haber una reacción alérgica muy rápida. Va a haber picazón, va a haber broncoconstricción y todo ello. Pero no solamente puede ser un alimento, también puede ser medicamentos, también pueden ser estímulos físicos. Por ejemplo, cuando hay personas que se rascan mucho su piel, se rascan o generan un estímulo raro, puede generar un halo, una pequeña especie de ronchitas. ¿Por qué? Porque hay liberación de histamina. ¿Por qué? Por un estímulo físico. También puede deberse por un complejo inmune, por el complemento C5A, por este complemento, medios de contraste y también por neuropéptidos. Todo ello puede generar la salida de histamina. Pero como te he mencionado, la histamina no está presente mucho tiempo en nuestro cuerpo libre. Está siempre, mira, acá dice el tiempo, dura de 0,5 a 2 minutos. Y es rápidamente removido, ¿por qué? Porque tiene un sistema de captura activo que es dependiente de sodio y cloro. Este sistema se ha demostrado en donde células endoteliales, células fibroblásticas y células ocíticas gástricas. O sea que están en el estómago, están en todos nuestros vasos sanguíneos. Como puedes ver, como están en células endoteliales, están en todos nuestros vasos sanguíneos. Entonces, al toque es recaptado. Pero cuando hay una respuesta muy desenfrenada, y fallan estos mecanismos. En esta nervioso central no se demostrar este mecanismo. Es muy importante. Y luego tenemos la triple respuesta de Lewis, que es
lo que al principio genera es una especie de eritema, que es un enrojecimiento local, que es generado por una vasodilatación capilar por activar el H1. Luego va a generarse una especie de flare, que es un halo rojizo alrededor, que eso ya es presente por la vasodilatación arterial. Y luego tenemos al final una roncha, que esa pápula se genera por la permeabilidad vascular, que genera. Por eso que es como tres pasos. Eso te pregunta también. Yo recuerdo que me vino un pasito del siglo pasado en seminario. Solamente mencionar cuál es el eritema, flare y la roncha, ¿no? Que es lo más conocido. ¿Todo, todo claro hasta aquí, Carlos? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Perfecto. Entonces avanzamos con el siguiente paso, que son los antihistamínicos, en este caso vamos a ver los antihistamínicos H1. Este cuadro del, de la PPT yo lo veo muy completo. ¿Por qué? Porque te explica un poco su farmacodinamia, pero a la vez también te explica por qué es que se generó los antihistamínicos de primera generación y por qué se dio los antihistamínicos de segunda generación. O sea, eso hablaban en el Goodman de por qué es que se da esto, ¿no? Ya. Eso se entiende. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos de primera generación son antagonistas competitivos y reversibles de los receptores H1, pero de los receptores que están distribuidos de manera central y periférica, o sea, que están en el sistema nervioso central y en todo nuestro cuerpo. En cambio, los de segunda generación no entran ya al sistema nervioso central, que significa que no cruzan la barrera hematoencefálica, solamente se quedan en el área periférica de nuestro cuerpo. Es muy importante, porque ambos son antagonistas competitivos irreversibles. O sea, si no cambiado, si ambos son antagonistas, ambos son competitivos, si ambos son reversibles, ¿en qué ha cambiado? Ya tú tienes que recordar que los de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica y tienen efecto en el sistema nervioso central. A diferencia de lo de segunda generación, que no interfieren en el sistema nervioso central. Tienen efectos, pero muy leves, como vamos a ver en este cuadrito. Los antihistamínicos de primera generación, tienes que recordarte las familias, porque te preguntan, y en pasitos se pueden preguntar, eh, dime dos medicamentos de tal, de las etonomlamidas, de las etilonomidas, de las piperacinas, todo te pueden preguntar así, uno de cada uno te pueden decir. Dentro de los de todos los de primera generación, van a tener efecto en tres aspectos. Un efecto sedante, un efecto antiemético y una actividad anticolinérgica. O sea, que los de primera generación, si bien tú querías que te haga efecto inhibiendo por ejemplo, un efecto que generaba el exceso de histamina, lo malo es que sus efectos adversos es que actúa en tres aspectos. O sea, que tenía un efecto sedante. Tomas, por ejemplo, no sé, un diminidrato. Ahora el diminidrato ahora se utiliza como Gravol. No sé si alguna vez tomaste, que es cuando vas de viaje a la sierra o cuando vas a viajar a un lugar donde hay muchas curvas, te recomiendo tomar tu Gravol. Pero en verdad el Gravol su compuesto principal es el diminidrato. Porque si vemos acá el diminidrato, vemos acá las tres cruces, tiene una actividad antiemética. Entonces, muy importante. A veces nosotros tomamos por su actividad antiemética, pero, también tiene una actividad sedante. O sea, tú buscas por la actividad antiemética, pero también tienes que recordar que unos efectos, como te dicen ahí, los efectos adversos, es que tiene una actividad sedante. Como puedes ver, diminidrato, diminidrato, y listo. Efecto antiemético, chévere. Pero también tiene un efecto sedante. Y el efecto sedante son de tres cruces. Entonces tienes que tener cuidado con ello. También tiene un efecto anticolinérgico. Entonces, porque no solamente va a inhibir las acciones de la histamina, sino también de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina también es un ligando del H1. Pues tienes que tener en cuenta también ello. Otro también, la difenidramina también tiene un efecto antiemético. Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿qué medicamentos de primera generación tienen un efecto antiemético? Tienes que recordarte de ley, diminidrato y difenadrina. También dentro de ellos también tenemos la meclicina, también tenemos la hidroxicina, también tienen efectos antieméticos. Puedes ver aquí. Dentro de las piperacinas, ¿no?
Y luego casi todos, como puedes ver, siempre tienen actividad antiemética, no, sedante y anticolinérgica. En menor o mayor cruces, como puedes ver aquí, pero siempre tienen. O sea, por ello es que como esto generaba muchos efectos adversos anteriormente, las personas querían tomarse un Gravol, pero no querían dormir, o sea, no querían tener efecto sedante, no querían tener ese efecto anticolinérgico. Entonces, crearon los antihistamínicos de segunda generación. Son más, por así decirlo, más puntuales, tienen menos efectos adversos y algo muy importante es el tiempo de duración. Porque si te das cuenta, estos medicamentos, pues digo que este cuadro es muy, muy completo, yo lo veo. Su tiempo de duración es de 4 a 6 horas, o sea que tú tienes que tomar el medicamento y para que te haga efecto todo el día, tienes que tomarte de 4 a 6 veces por día. Más que todo 4 veces. Cada 4 horas tienes que tomar para que mantengas el efecto prolongado. Eso también se cambió con los medicamentos de segunda generación. Los medicamentos de segunda generación también te duran mucho más tiempo, te duran 24 horas, te duran 12 horas, o sea, ha mejorado en el tiempo de duración y ha mejorado en disminuir los efectos adversos. Y como puedes ver, los medicamentos, los antihistamínicos de segunda generación ya no tienen esos efectos ya secundarios, ya no tienen la actividad sedante, ya no tienen el efecto antiemético, ya no tienen la actividad anticolinérgica. En eso es lo que ha mejorado. Pues si te pueden preguntar cuál es la diferencia entre los medicamentos de primera y segunda generación, ya le dices ya. Disminución de efectos adversos, el aumento del tiempo de duración. Esto por si acaso, bueno, para que no. Mira, comparando de 3 a 6 horas, 4 a 6 horas, aquí tiene más. ¿Y cuáles son los que tienen más efectos antiméticos? La prometacitina. Ya. Pero tú dirás, entonces, todo está bien, o sea, todo es bueno con los medicamentos de segunda generación. Pues no. ¿Qué es lo malo de los medicamentos de segunda generación? Si tienen mayor tiempo de duración, tienen menos efectos adversos. Lo que pasa es que estos medicamentos de segunda generación tienen metabolitos activos. Esos metabolitos activos generan efectos secundarios no deseados. No puedes tener esos, o sea, puede que no tenga estos efectos adversos, pero sus metabolitos sí van a tener efectos. Y en algunos casos son bien complicados, como vamos a ver en los efectos dentro de los efectos adversos, ahí vamos a conocerlo. Pero sí tiene, o sea, algo diferente de los metabolitos de primera generación, diré, los antihistamínicos de primera generación, sus metabolitos eran inactivos, no generaban un efecto aditivo. En cambio, los de segunda generación sí tienen un metabolito secundario. ¿Todo claro hasta aquí, Carlos? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces continuamos con el siguiente, que es la farmacocinética. Ya. Dentro de la absorción, la de primera generación es buena por vía oral y tiene una biodisponibilidad variable, dependiendo del medicamento, ¿no? También es una generación, ambos son por vía oral. El inicio de duración es de rápido de 30 a 60 minutos. En cambio, la segunda generación es de 1 a 3 horas aproximadamente. La distribución es amplia porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto voy a descartarlo acá. Por eso dice los efectos sedantes anticolinérgicos. En cambio, acá dice la segunda generación, distribución más selectiva. Pobre protección en barrera hematoencefálica. O sea, no es que no pase, sino que pasan y los efectos son bien cortitos. Tienen efectos sedantes, pero así ligero, a menos que tengas una sobredosis de cetiricina o loratadina, recién te puede generar, pero no al nivel de un dimenhidrato, por ejemplo. Unión proteína plasmática es moderada, en cambio la segunda generación es alta. El metabolismo es un extensivo metabolismo hepático por el CYP450, que es el más conocido. Vida media corta. Esto también es una desventaja. ¿Por qué? Que te obligaba a estar tomando varias veces. En cambio, algunos metabolizados en el hígado, por ejemplo, acá está. La loratadina tiene su metabolito que es la desloratadina, que tiene un efecto más potente que la misma loratadina de por sí. La vida media de 4 a 6 horas. Por eso que ahí hablan de las dosis múltiples al día. En cambio, en la segunda generación, solamente una dosis al día. Una o dos dosis máximo. Eliminación renal en forma de metabolitos y también renal o biliar según el fármaco. Aquí también está el cuadrito donde habla del tiempo de duración. Es otro cuadro que está, lo que le corta y he puesto lo más importante. Y acá te habla del metabolito activo, que en casi todos es la privestatina, pero no genera un efecto
aditivo o sea, no tiene un efecto mayor que que el, que el medicamento en sí. En cambio, mira, los de segunda generación, como puedes ver, voy a aumentarlo un poquito. Casi todos tienen mira, por ejemplo, del astemisol tiene el norastemisol, de la evastina tiene la caribastina, la loratadina tiene la desloratadina, de la terfenadina tiene la fexofenadina. ¿Ves? Casi todos tienen efectos, casi todos tienen su metabolito secundario y por ende va a tener más efectos secundarios. No más que los primeros, pero sí tienen también algunos efectos secundarios. ¿Todo claro hasta ahí, Carlos, con la farmacocinética? Sí. Sí. Ya, listo. Ah, Ah, con respecto a los con respecto a SIPs, los SIPs, o sea, o sea, ¿cuáles ¿cuáles exactamente exactamente son? Porque a veces son? sí Porque a pregunto. veces sí pregunto. ¿De los SIPs de cuál? De, O sea, de los de mm, o sea, de primera la de generación. primera generación. Mayormente todos son del SIP 450, así que hay algún SIP con 12.1 o con... No, o sea, dentro de la farmacéutica no te especifican así cada uno. Siempre te van a decir que la mayoría trabaja como SIP 450 y en caso de interacciones te van a hablar... mm, mm, yo que recuerdo, a ver, un momento voy a revisar en mi GUTMA. De los SIPs, a ver, farmacoterapia. Porque de los SIP más hablaba de los metabolitos secundarios. A ver. Mm, habla más de las preparaciones, dosis únicas. A ver, mm, sí, todos del 3 a 4. Porque cuando se altera el metabolismo, cuando su patopatía. Por eso los fármacos que inhiben el, bueno, los fármacos inhibitorios o inductores del CYP3 a 4 pueden tener interacción con los antihistamínicos H1. Siempre el O- CYP3 del CYP450, el CYP3 a 4, el más conocido. Ok. Ok. Sí, eso hablando. Y luego continuamos, ahora sí avanzamos con lo que es los antihistamínicos y los efectos adversos. Dentro del sistema nervioso central, como te había mencionado, de la primera generación lo que pueden generar es una sedación, ¿no? Por lo que atraviesa la barrera encefálica, somnolencia, fatiga, incoordinación motora, mareos, tinnitus, mm, alteraciones cognitivas y de rendimiento en dosis altas. O sea, cuando hay dosis altas sí puede generar, como está atravesando la barrera hematoencefálica, puede llegar a zonas de aprendizaje, de rendimiento, más que todo en la zona frontal, y y como tú sabes que esto también tiene tiene un funcionamiento, el H1, como la histamina, como un mediador eh, neuroquímico en el cerebro, al inhibir ese funcionamiento puede generar, ¿no? Solamente en dosis altas alteraciones cognitivas y rendimiento. En cambio, la segunda generación, el sistema nervioso central, como puedes ver, es baja. No son sedantes generalmente, cefalea y raros, muy raros son las parestesias, excitación, euforia y convulsiones. En casos anticolinérgicos, vamos a ver una xeroxomía, una visión borrosa, la retención urinaria, porque si te das cuenta, todos son eh, síntomas o efectos anticolinérgicos. Bueno, porque se dan, ¿no? Porque estos sí pueden atravesar y pueden alterar ellos. La constipación, taquicardia. En cambio, en la segunda generación, tanto sistema nervioso central y anticolinérgicos son casi mínimos. En los cardiovasculares,
Sí va a generar las palpitaciones, taquicardia sinusal, hipotensión ortostática, por lo que de receptores adrenérgicos en algunos casos, pero no siempre. Pero lo que importa acá dentro de los cardiovasculares es lo de la segunda generación. Por eso es que hay algunos medicamentos que generan la torsada de Points. El, el nombre aquí está, no lo había puesto acá. Notadina, terfenadina y el astemisol. Pensé que lo había puesto acá, lo voy a colocar acá posadito. La terfenadina y el astemisol. Mm, mm, ¿Qué son los? Son dos medicamentos de... ter- acá lo voy a poner, está muy cerca. Esos son medicamentos de segunda generación que, que pueden generar una arritmia bien rara que se llama la torsada de Points. Pero también hay unos... la terfe- Y si no suena mucho es porque ya esto ya han estado ya en... ya han sido retirados ya. La terfenadina y el torfenadina y el astemisol. La terfenadina y el astemisol, que son dos medicamentos de segunda generación antihistamínicos, pueden generar el riesgo de torsada de Points, pero oh, no, aquí está, no lo he visto aquí, perdón, sí estaba, está muy chiquito, mejor lo voy a poner zoom para... Ya. Dentro de la aprobación del intervalo QT, que puede generar una torsada de Points, dentro de que está la terfenadina y el estimisol, que fueron retirados del mercado porque generaban ello. Pero no solamente estos medicamentos generaban de por sí ellos, sino que habían inhibidores del CYP3A4, como te he mencionado, que es el ketoconazol y la eritromicina, que estos antibióticos generaban, como inhibían el CYP3A4, lo que hacían era que, como ya no se metabolizaba la terfenadina y el astemisol, hacía que aumente los niveles plasmáticos, y al aumentar los niveles plasmáticos, dejo- eh, esa arritmia que era torsada de Point podía llevar a un desenlace fatal. Porque si bien te podía generar la arritmia de por sí solamente el medicamento, pero cuando tú tomas con esa eritromicina o el ketocominazol, puede llevarte a la muerte. Por ello, ante estos riesgos, fue retirado del mercado. Por eso te mencionaba que algunos medicamentos de segunda, antihistamínicos de segunda generación que te pueden generar, que tienes que tener bastante cuidado por estos metabolitos que generan. Dentro de los gastrointestinales va a haber aumento de náuseas, va a haber náuseas, vómitos, dolores epigástricos, diarrea, estreñimiento y aumento de apetitos en algunos. En caso de segunda generación, solamente dolor abdominal, flautulencia y aumento de apetito. Dentro de los hematológicos va a generar, bien raro, pero granulomatosis, anemia plástica, trombocitopenia. Y en segunda generación son muy raros que pueda generar ello. Dentro de los dermatológicos va a haber generado un rash fotoalérgico, urticaria, eritema, erupciones eczematosas y rash eczematoso, urticaria y fotosensibilidad, más que todo por el medicamento en sí. Que es como una reacción, es un poco paradójico, pero a pesar que nosotros tomamos los antihistamínicos para prevenir una reacción alérgica, al ser este un medicamento en sí, también puede generar una pequeña reacción alérgica, bueno, de hipersensibilidad, por eso sale como el rash, la urticaria, la fotosensibilidad, porque como hacer un medicamento, el cuerpo también lo entiende que puede ser un alérgeno. ¿Y para qué lo utilizamos? ¿No? ¿Para qué utilizamos los antihistamínicos?
Vamos a ver los de primera generación para tratar alergias, rinitis, urticaria, conjuntivitis. Y en la anafilaxia no se utiliza como primera opción, pero se utiliza como un coadyuvante. Por eso es importante que, porque hay una lectura que lo vas a ver en seminario que habla sobre cómo tratar el shock anafiláctico. Y el antihistamínico es un coadyuvante, al igual que los corticosteroides que vamos a ver más adelante, solamente es un coadyuvante, no es el tratamiento de primera elección. Cuando habla de anafilaxia, el tratamiento de primera elección es la epinefrina. ¿Por qué? La epinefrina es un potente vasoconstrictor y broncodilatador. Por ello, se utiliza en un shock anafiláctico y se utilizan unos corticoides y unos antihistamínicos como coadyuvantes. Para la cinetosis y vértigo, el dimenidrato y la meclicicina. Meclicina. Cuando hay insomnio también, cuando hay pacientes con insomnio, también les puede dar uno de primera generación porque genera sedación, ¿sabes? Prurito con dermatitis atípica también. Cuando hay náuseas y vómitos, por un efecto emético, o sea, por lo que hay mareos y todo, pues darle un dimenidrato que también va a calmar esos efectos. Y los de segunda generación son para alergias crónicas, rinitis alérgica estacional y perenne. ¿Por qué? Te evita darte, porque tú quieres seguir tu día a día y como es algo crónico, tú quieres, bueno, hacer tu vida normal, trabajar y todo. Si tú tomas un medicamento de primera generación solamente para tratar tu rinitis crónica, tú vas a ir a trabajar o vas a tener tu día a día, pero con sueño, vas a tener con ganas de dormir, por el efecto sedante que genera la primera generación. Por eso, en casos crónicos, se prefiere los antihistamínicos de segunda generación, porque solamente actúan en algo puntual, y no se van en todo ya. Urticaria crónica idiopática, se das cuenta, todo es para cosas crónicas. Y uso prolongado sin sedación, para que no te genere esa sedación extra, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí, Carlos? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces ahora continuamos con antihistamínicos. Ya vimos del H1. Ahora vamos a ver, bueno, de los receptores H1. Ahora vamos a ver los antihistamínicos de H2. Los antihistamínicos de H2, como ya te he mencionado, también están presentes en vasos sanguíneos, pero vamos a reaccionarle más con lo que son las células secretoras. En este caso, en el estómago. En el estómago vamos a tener las células parietales. Las células parietales segregan, ¿qué segregan? Ácido clorhídrico. Al segregar ácido clorhídrico, nosotros al inhibir la secreción de ácido clorhídrico, lo que va a generar es que en personas que tienen úlceras pépticas, que tienen gastritis, que están con constante dolor, vamos a dar este antihistamínico para que inhiba la liberación de este ácido, ¿no? Pero, por ejemplo, son antagonistas competitivos irreversibles, muy importantes reversibles, los receptores H2 en células parietales gástricas, disminuye la secreción de ácido clorhídrico basal, pero importante eso recordar que solamente lo hace de manera nocturna. O sea, no lo va a hacer en el día después de comer. O sea, nocturna. Y es estimulada por alimentos, gastrines también. Eh, Genera un efecto indirecto porque aumenta el pH gástrico, porque está disminuyendo, claro, está disminuyendo la acidez, está aumentando el pH y favorece la cicatrización de úlcera péptica. Son más eficaces contra la secreción nocturna que contra la postprandial. Esto es importante. Porque si bien los antihistamínicos, antes se usaba bastante lo que era la ranitidina. En personas que tenían gastritis se utilizaba bastante la ranitidina. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dejó? Porque tiene muchos efectos adversos, entre ellos cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, exantemas. La cimetidina genera ginecomastia, galactorrea, impotencia por lo que receptores androgénicos y aumento de prolactina. Mira todo lo que te genera solamente por tomar estos medicamentos. También la ranitidina con la cimetidina inhibe el CYP450, lo que genera interacciones medicamentosas. O sea, te genera también interacciones medicamentosas. Aparte de estos efectos, interacciones. Y eso ha prolongado un posible aumento de riesgo de infecciones gastrointestinales por hipocloridria. Ya. Entonces, por ello es que se dejó de usar esta ranitidina. ¿Por qué uno? Porque genera muchas interacciones medicamentosas
aumenta, tiene efectos adversos y solamente actúa en la secreción nocturna de ácido. Entonces, si nosotros tenemos un dolor en la mañana, no vamos a estar esperando hasta la noche para que recién haga efecto. Por ello es que se dejó de usar y se cambió por los inhibidores de bomba de protones, entre los conocidos el omeprazol, pantoprazol, todo que tienen impresor. Ya se está dejando la ranitidina, todos estos antihistamínicos de segunda generación de lado para reemplazarlo por los inhibidores de bomba de protones. ¿Todo claro hasta aquí, Carlos? ¿Y Luis? ¿O si escuchaste, Luis? Mi parte todo claro. Sí, sí, Juan, todo claro. Gracias. Ya, perfecto. Entonces continuamos con los corticoides. Dentro de los corticoides es un tema bien amplio, pero bueno, es muy interesante. ¿Por qué? Porque los corticoides vamos a... A ver, algo que ustedes me digan así, ¿en qué escucharon corticoides? ¿En qué tipo de enfermedades? ¿En dónde ustedes recuerden que se utilice corticoides? ¿O si escucharon anteriormente alguna clase o en fisiología, así? Traten de participar para hacer como recordarles. Bueno, Juan, yo tenía entendido que el uso excesivo de corticoides puede generar hasta ciertas enfermedades. La verdad es que por el momento no sabré decirte cuáles, pero mi papá siempre me dice que los corticoides en exceso son malos. Ya. Muchas gracias, Luis. Ahorita vamos a responder tu pregunta. Y en tu caso, Carlos, ¿escuchaste anteriormente los corticoides? Sí, sí he escuchado, pero no me acuerdo exactamente para qué, o sea, pacientes con qué signos clínicos se les receta. Ya. Lo que dice Luis es muy importante porque en sí el exceso de corticoides puede llevar a una, entre los cuales la más vistosa viene a ser el síndrome de Cushing, ¿no? Que empieza, hay personas que tienen la cara de media luna, que tienen las estrías, que tienen varios problemas adyacentes, pero yo considero uno de los principales efectos a largo plazo más mortales es la inmunosupresión. Ahorita vamos a explicar más adelante eh, cómo se genera esa inmunosupresión, pero pacientes con corticoides de manera crónica puede llevar a un punto donde esas personas están bien debilitadas, están inmunocomprometidas, o sea, no, sus defensas están muy bajas y esas personas a veces mueren por infecciones oportunistas. Pero te dirán, pero ¿por qué una persona tomaría corticoides, no? Claro, porque sabes si eso le va a hacer mal todavía. Porque hay enfermedades que son inflamatorias de manera crónica. Por ejemplo, las artritis. Las artritis es una inflamación crónica de las articulaciones que la persona vive con dolor constante de manera crónica toda su vida. ¿Y qué es lo que le karma? Las corticoides. Y tienen que estar con corticoides toda su vida tomando, porque eso es lo único que le alivia el dolor, aparte de los analgésicos, porque analgésico te calma el dolor de por sí, pero los corticoides lo que va a hacer desinflamar esa zona porque está en constante inflamación y otras enfermedades de igual manera que el cuerpo mismo es como estaría inflamándose descontroladamente, o sea, no genera inflamaciones por todos lados y no se controla el cuerpo, por ejemplo el caso del lupus. También las personas con lupus consumen corticoides y esas personas tienen que estar bien medidamente controladas con sus corticoides, no pueden desbalancearse porque puede generar estos efectos adversos, ¿no? Y no, como digo, no mueren de la corticoides, mueren de las infecciones que le pueden generar. Ahora, eh, sí, sí, Luis, perdón. Sí, Juan, yo también tengo entendido eso, pero para los dolores, ¿no sería mejor, no sé, unos opioides? Claro, Ese, ante ese tipo de tratamiento. Claro, porque el dolor, como tú dices, si es por dolor, solamente podría calmar. Ya con el dolor, en vez de corticoides, solamente tomo un analgésico potente, un opioide, y me calman, ¿no? Pero en esos casos de articulaciones, la inflamación puede llegar a inmovilizar o a comprimir los huesos. O sea, puede llegar hasta donde el paciente no puede mover las manos y le genere como un espasmo bien horrible. Aparte del dolor, el dolor lo puede calmar, pero la inflamación constante, a veces, o la hinchazón, la inmovilidad de las articulaciones ya no lo puede parar solamente con el dolor. Por ello que recurren al uso de corticoides. Solamente en el caso de los pacientes con artritis, por ejemplo, pero los pacientes con lupus
Esa inflamación constante hasta puede dañar sus riñones. Porque si se recordaron, los diabéticos, ¿cómo es que dañan sus riñones? Los diabéticos dañan sus riñones por una constante inflamación de los riñones por una hiperglucemia. La hiperglucemia daña el glomérulo, por eso que el glomérulo empieza a salir, empieza a liberar más proteínas y todo, ¿no? ¿Pero por qué? Por una inflamación constante, o sea, una inflamación crónica de los diabéticos, por la hiperglucemia. En este caso de la lupus, el cuerpo mismo es una reacción autoinmune que genera una inflamación descontrolada. En ese caso, ellos tienen que tomar más medicamentos, pero entre ellos los corticoides, porque tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Algo más, Luis? No, muchas gracias por la explicación, Juan. Ya, no sé, porque eso también a mí al principio también no comprendía, porque decía, pero si es corticoides, ¿por qué no solamente algo para el dolor? Pero no es, y en el caso de la artritis es un poco más, se puede más simplificado, pero enfermedades sistémicas como la lupus, ahí sí tienen que tomar de manera crónica porque si no tienen falla renal y todo ello. Dentro de la historia vamos a ver que los corticoides, en 1949 Addison describe efectos letales en sujetos con destrucción de suprarrenales, porque hay ausencia de, como ya tienen destrucción de los suprarrenales, tienen ausencia de estos corticoides, ¿no? Entonces, estos corticoides también, los corticoides endógenos, tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, que vamos a verlo más adelante. Luego crean el primer grupo corticoide con actividad biológica disponible, que fue la cortisona, que, que reemplaza al cortisol, ¿no? Luego Cushing en 1912 describe el paciente con hipercorticismo, con exceso de cortisol. Y luego Heinrich Cole demostró la acción de los glucocorticoides y la adrenocortrofina en artritis reumatoidea, que desde ahí ya se viene viendo yo. Luego, bueno, es un poco de historia. Luego vamos a ver aquí en la dentro, como una especie de recuerdo de fisiología. Vale, un momentito voy a cerrar la puerta porque si no va a dar. Con chicos. Ya, perdón chicos, ahora sí. ¿Tienes una pregunta, Luis? Ah, no, creo que se la mano levantada, discúlpame. No te preocupes. Como una especie de recordar de los corticoides de la fisiología, se manejan bajo un eje, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis y adrenal. Dentro del hipotálamo, de por sí va a segregar la hormona liberadora de corticotropina, que viene a ser ello. Esto va a estimular bueno, la parte anterior de la hormona pituitaria, porque la hormona anterior, bueno, la sección anterior de la hormona pituitaria viene a ser como una reserva de las hormonas del hipotálamo. No genera hormonas de por sí. O sea, viene a ser como una reserva. La posterior sí genera hormonas de por sí. Y bueno, esto es lo que estimula la liberación de qué? Del ARTH, que viene a ser, el nombre sí, si me equivoco, es la adrenocortopina. La, la adrenocorticotropa, que esto va a generar, va a estimular la corteza adrenal, y esa corteza adrenal va a liberar cortisol. Eso va a ser bajo un feedback positivo. Ese feedback positivo, ¿por qué? Porque se da por un aumento de estrés, también por los ritmos biológicos. Y los ritmos biológicos se refiere al ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de cortisol a las 5 de la mañana, como puedes ver aquí. A 5, 6, 8. A 5 es la hora punta, bueno, el pico, pero dentro de la mañana hay una secreción máxima de cortisol. Es la hormona que nos hace despertar, porque está también conectado con el sistema de vigilia de nuestro cuerpo,
Por ello es que en la mañana hay una secreción máxima. Y en la noche, en la medianoche, hay una secreción mínima. Por ello que se regula, ¿por qué? Por los ritmos biológicos. Hay un aumento de hipotálamo, de hormona liberadora y adenocorticotropa. Libera cortisol. Pero este cortisol a su vez va a generar un feedback negativo. O sea, cuando hay un aumento de cortisol, este cortisol va a viajar a la hormona, la sección pituitaria anterior de la pituitaria, va a inhibirla para que no libere esa adenocorticotropa. Y también no solamente va a viajar acá, también va a viajar hacia el hipotálamo para que inhiba esta hormona liberadora. O sea, va a hacer esta chamba. O sea este eje está muy, muy bien controlado. O sea, no hay un desbalance. Por eso es que nosotros liberamos cortisol, que es un corticoide, y no estamos generando una inmunodeficiencia, no estamos generando, no vamos a llegar a síndrome de Cushing. Nuestro cuerpo lo produce, pero lo produce de una manera controlada, a través de un feedback positivo que aumenta con el estrés y el ritmo circadiano, y se disminuye ¿con qué? Con el aumento de cortisol y el aumento de la adenocorticotropa. Cuando hay un aumento de estos dos, va a inhibir al hipotálamo y también para la hormona pituitaria para que inhiba su liberación. Y así van a estar. Uno va a aumentar y el otro va a disminuir, pero va a estar en un constante equilibrio. También recordar esto, porque si me equivoco, en la semana 6 de práctica hacen como una pequeña competición entre todas las mesas y compiten dos mesas contra dos mesas. Y yo me recuerdo que esa vez hablaron de corticoides. A cada mesa les dicen, tú hablas de corticoides, tú hablas de antihistamínicos, es decir, y luego cada mesa con cada mesa van a empezar a competir. Es una temática muy chévere en práctica. Y yo me recuerdo que preguntaron esto, porque hablaron en la clase no te explican mucho de fisiología, pero ahí te preguntan de todo, te preguntan desde la fisiología y todo. Y es bueno recordar dentro de la fisiología, de la histología de la corteza, ¿no? De la corteza adrenal, que vamos a ver que tiene tres zonas, la zona reticular, la zona fascicular y la zona glomerulosa. Dentro de la zona glomerulosa, aquí se va a sintetizar los mineralocorticoides, en la zona fascicular se va a sintetizar los glucocorticoides y en la zona reticular los andrógenos. En la médula ya se genera la epinefrina. Pero recuérdense esta zona, porque a veces les preguntan, también le pueden preguntar en su pasito. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Por mi parte todo claro. Bueno. ¿Y qué más será? Antiinflamatorio. Continuamos con todo. ¿No hay ninguna duda? Ahora vamos a ver la clasificación. Dentro de la clasificación vamos a ver que según el origen vamos a tener, como había mencionado, los endógenos, que son los glucocorticoides y los mineralcorticoides, y los sintéticos, que son los exógenos, que son dentro de los glucocorticoides, la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, betametasona y triamcinolona. Y dentro de los mineralcorticoides, la fludrocortisona. También vamos a ver, no solamente por el origen, también según la duración de acción, las cortas de 8 a 12 horas, la hidrocortisona, la cortisona, que tiene una potencia antiinflamatoria de 1 y una potencia mineralocorticoide de 1. O sea, tiene tanto potencia antiinflamatoria como mineralocorticoide de igual manera. ¿Por qué? Porque si ven los sintéticos, también pueden tener, en el caso de la cortisona, puede tener un efecto glucocorticoide o un efecto mineralocorticoide. Por eso que ponen como potencia antiinflamatoria de 1 a 1. En caso los intermedios, voy a ponerse en su. Los intermedios, que aquí tenemos la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, su potencia antiinflamatoria es mayor que la potencia mineralocorticoide. O sea, va a tener una potencia más antiinflamatoria que en sí, que la que hace que retenga el agua, ¿no? Que es la mineralocorticoide. Y la larga, que la dexametasona, betametasona, tiene una potencia inflamatoria de 25. O sea, mire la hidrocortisona, que tiene una potencia inflamatoria de 1, por así decirlo. La dexa o la beta tiene 25. Y dentro del mineralocorticoide no tiene casi nada de efecto. Pues es muy importante recordar que se puede preguntar cuál es la más potente, la dexa y la betametasona. Su duración en nuestro cuerpo es 36 a 72 horas.
dura casi 3 días. Y aquí también puse bueno, es lo mismo que esa, pero para que le puedan ver su potencia de la cortisona de 0,8, cómo avanzando, ¿no? Hidrocortisona, prednisona, prednisolona. Si le dicen, quiero colocar un antiinflamatorio muy potente en mi paciente, un caso clínico, y te ponen la cortisona, prednisona, prednisolona, y una de las opciones te pone la betametasona o la dexa. Y te das cuenta que esa es la que tiene mayor potencia. Entonces tú ves, entonces, no, la dexa, la betasona me conviene más porque tiene una mayor potencia y aparte de que tenga mayor potencia, que tiene una mayor duración, que dura de 36 a 72 horas. Entonces, ¿qué busco con ello? Evita que el paciente esté tomando constantemente los corticoides. ¿Todo claro así, chicos? Por mi parte, todo claro. Ya, listo. Ahora vamos a hablar sobre los glucocorticoides. Si bien hemos hablado de los corticoides, hay que hacer un pequeño énfasis en los glucocorticoides, que uno de sus efectos o su función principal, a diferencia de los mineralocorticoides, es que tiene un efecto antiinflamatorio. Tiene muchos más efectos, pero su efecto principal es el efecto antiinflamatorio que genera. Y dentro de esta biosíntesis, voy a hacer zoom porque está un poco chiquito esto. Dentro de la biosíntesis tenemos que recordar que todo parte del colesterol. El colesterol, bueno, va a convertirse en la pregnolona a través de y luego a través de la desmolasa va a convertir el colesterol en pregnenolona, y luego aquí van a estar el A, B, C, D. Aquí están, estas son las enzimas que trabajan, ¿no? Dentro de la A va a estar la 17A monoxigenasa, la B va a ser la 21 monoxigenasa y la 11B la monoxigenasa, bueno, todos ellos convierte la pregnolona en hidroxipregnolona. Esto va a ser como esta pregnolona convierte en progesterona, la progesterona en dioxicorticosterona, y luego la corticosterona. Y por último va a generar la aldosterona. Pero recuerden, la aldosterona, ¿dónde va a generarse? En la capa glomerulosa. Esa capa glomerulosa va a generar aldosterona, y esa aldosterona viene a ser los mineralocorticoides. ¿Dónde va a trabajar? En el riñón, donde reteniendo sodio. A diferencia de la zona fascicular, que esta es la que nos importa en este caso porque va a producir los glucocorticoides. Va a generar, viene de toda la progesterona, genera la 17 hidroxiprogesterona, luego el deoxicortisol y por último el cortisol. ¿Cómo se produce el cortisol? ¿Por qué enzima? Por la C, que es la 11B monoxigenasa. ¿En qué zona? En la zona fascicular. Y luego también va a generar las hormonas andrógenas como la testosterona, el estradiol, que genera en la zona reticular. Es importante porque hay algunos medicamentos que actúan sobre estos, ¿no? Que actúan en la síntesis y lo que actúan en la síntesis de desmolasa o ello para inhibir la formación de esto, ¿no? La zona de la formación de cortisol o aldosterona. Y ahora vamos a ver la estructura. ¿Cómo diferenciamos un glucocorticoide de un mineralocorticoide? Aquí vamos a tener los tipos de esteroides, un átomo de carbono. Los glucocorticoides, tanto glucocorticoides como mineralocorticoides, tienen 21 carbonos, pero los androcorticoides, que son los andrógenos, tienen solamente 19. El núcleo esteroide es el igual, el ciclopentano hidrotafeno. Tienen los tres, que es el ciclopentano hidrofenantreno. Es lo común que está en esos tres. Es todo esto. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Cuando para que sea una actividad glucocorticoide, lo necesario tiene que haber un 11B hidroxilo en el anillo C, también tiene que haber un 17 alfa hidroxilo y que aumenta la actividad glucocorticoide, un doble enlace en el carbono 1 y 2 que aumenta la actividad glucocorticoide, el 6 alfa metilación y el flúor en el C9. Que todo esto son características clásicas de que diferencian a este ciclopentano peridofenantreno. Adicionado a todo esto, diferencia de un mineralocorticoide o un androcorticoide. Eso como más para más memorístico todo eso.
¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, claro, por mi parte. Ya. Sí, Juan, todo claro. ¿Todo claro también, Esther? Creo que sí. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Y ahora vamos a ver su mecanismo de acción. Ese mecanismo de acción es muy importante porque aquí es donde se determina cómo es que, por qué tiene ese poder antiinflamatorio, ¿no? Bueno, porque por sí tienen que recordar que los glucocorticoides son altamente lipofílicos, o sea, y su receptor no está en la membrana celular exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que ese receptor va a estar dentro del citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar el glucocorticoide, como es lipofílico, atraviesa la membrana celular, luego va a entrar y va a ir a su receptor. Pero su receptor, ¿qué es lo que pasa? Su receptor está unido por chaperonas. Esos chaperonas es como lo convierte en lo inactivo. Al llegar el glucocorticoide, activa ese receptor y libera las chaperonas que lo tienen inactivado, y con ello van a ir hacia la célula, van a ir hacia el núcleo y van a hacer una translocación bueno, va a tener dos funciones, la transactivación y la transrepresión. Dentro de la transactivación es aumentar los genes antiinflamatorios, o sea, como este tiene un fin antiinflamatorio, bueno, lo que va a hacer, va a activar los genes antiinflamatorios, que es la interleuquina 10, la interleuquina 1, más que todo interleuquina 1-10 y la lipocortina 1. La lipocortina 1 y la interleuquina 10 y lipocortina 1 se encargan de qué? De ser medidas antiinflamatorias. ¿Y cómo funciona la lipocortina 1? La lipocortina 1 lo que genera es que inactiva la generación de prostaglandinas, inactiva la fosfolipasa A2, porque eso lo van a ver más en AINES, que la fosfolipasa A2 lo que va a hacer es generar a través del COX, va a generar las prostaglandinas, muchas prostaglandinas. Y dentro de las prostaglandinas hay prostaglandinas inflamatorias, pero no solamente prostaglandinas inflamatorias, también tienen prostaglandinas que funcionan en nuestro cuerpo, por ejemplo, las que protegen el estómago, las que generan el moco, también están mediadas por prostaglandinas. Pero la lipocortina lo que hace es corta la cabeza, entonces inhibe toda la formación de prostaglandinas. Por eso que tiene un efecto muy fuerte antiinflamatorio, porque corta todas las, las prostaglandinas y también genera interleuquinas antiinflamatorias, que es la interleuquina 10. La interleuquina 10 es muy conocida, así como ustedes recordarán la interleuquina 1, la interleuquina 6, como inflamatorias. Deben recordar que la interleuquina 10 es antiinflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace el glucocorticoide? Hace la transactivación. ¿Transactivación de qué? De lipocortina 1, que eso lo que hace es inactivar el fosfolipasa 2 y disminuye la acción de leucotrienos, pero también prostaglandinas. Porque la fosfolipasa 2 se divide en dos: la formación de prostaglandinas y leucotrienos. ¿Leucotrienos para qué sirven? Leucotrienos sirven para llamar a leucocitos. Entonces tú cuando activas la lipocortina 1, cortas prostaglandinas, cortas lo que llaman a leucocitos, entonces tu cuerpo ya no responde, ya no llama a leucocitos, ya no genera prostaglandinas inflamatorias. Por eso es que ahí es donde se va la transactivación. Y también tiene la transrepresión. La transrepresión, ¿qué hace? Disminuye las citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, todo ello lo inactiva. O sea, todo lo que tu cuerpo generaba como o sea, todo lo que tu cuerpo, las interleuquinas proinflamatorias de tu cuerpo, lo inactiva. Y las proinflamatorias las sube. O sea, por eso que le digo es que tienen un poder inflamatorio muy fuerte los glucocorticoides. También, no solamente tienen efectos dentro de la célula, también tienen efectos no genómicos que lo que hacen es estabilizar membranas
¿Por qué? ¿Para qué nos sirve estabilizar membranas? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que los mastocitos, los basófilos, los leucocitos liberan de sus membranas, liberan, ¿qué liberan? Liberan gránulos. ¿Esos gránulos para qué sirven? Para liberar histaminas, mediadores inflamatorios. También los fagocitos, ¿qué es lo que hacen? Imaginan, ¿qué? Imaginan los, las bacterias, más que todo las bacterias, todo lo que van a fagocitar. Entonces, si tú estabilizas su membrana, no permites que trabajen ellos, o sea, no permites que liberen gránulos, no permite que fagoticen. Entonces, es como si inactivaras no solamente las prostaglandinas, no solamente los leucotrienos, también inactivan los fagocitos, inactivan las células eh, que actúan, o sea, las células que nos defienden. Por ello que estas personas están como inmunosuprimidos y están constantemente, toman glucocorticoides a largo plazo, es como si estuvieran inmunosuprimidos porque no le funciona el fagocito, no le funcionan las prostaglandinas inflamatorias, entonces no tienen con qué responder a su cuerpo. ¿Todo claro hasta aquí con el mecanismo, chicos? Sí, Sí, Juan, todo todo claro. claro. Ya, perfecto. Creo que Esther también. Si tienes alguna duda, Esther, solo alza la mano o bueno, si no, seguimos continuando. Ahora, los efectos que tienen los corticoides, ¿no? Eso también es muy preguntado. ¿Qué efectos tienen? Los corticoides también lo que se hacen, aumenta el metabolismo de carbohidratos, por eso hay personas diabéticas que están prohibidos, bueno, no prohibidos, sino que tienen que tener bastante regulación cuando se le administra corticoides, porque aumenta la glucogenosis hepática, aumenta la glucemia, la resistencia a la insulina, todo lo que un diabético no puede tener. Metabolismo proteico también porque aumenta el catabolismo proteico del músculo y la piel, miopatía, retraso de crecimiento, fragilidad cutánea. Metabolismo lipídico también hay redistribución de grasa, cara en luna llena, jiba de búfalo, obesidad central, todo lo que describe a un síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque el síndrome de Cushing, ¿qué es lo que pasa? Que se administra constantemente corticoides a largo plazo, que no solamente le lleva una inmunodepresión, también le genera esto, la distribución de la grasa en luna llena, la jiba en búfalo, obesidad central. Tú vas a ver una persona con síndrome de Cushing bien claro, porque tiene su abdomen es muy regordete, pero demasiado, es como si fuera como si tuviera citis o algo así. Y también porque tiene las estrías de forma de estrías moradas en todo el abdomen. También el sistema óseo es importante tener que disminuir la formación ósea. O sea, ¿qué puede generar esa persona? Osteoporosis, porque al disminuir la formación ósea, aumenta la resorción ósea, genera osteoporosis, fractura, necrosis vascular. O sea, estas personas pueden tener una ligera caída y pueden tener una fractura muy, muy, muy fuerte. Y tú dices, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es que esa persona tuvo una fractura si tuvo una caída, por ejemplo, de 1 metro? ¿Cómo se fractura? Y es por el uso de glucocorticoides, también disminuye la formación ósea. El sistema inmune, ya está por más decirlo, genera una inmunosupresión. Linfocitos T, sinófilos, todo, se dan cuenta, todo lo disminuye. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es muy importante. Riesgo de infecciones oportunistas. Bueno, acá va osteoporosis, para que recuerden. Aumento de glucemia, resistencia a la insulina también. Ya, obesidad central, síndrome de Cushing. Y el sistema cardiovascular aumenta la sensibilidad vascular a las catecolaminas, lo que puede generar una hipertensión arterial, puede causar retención de sodio y agua, porque si recordan los glucocorticoides también tienen una ligera, un ligero efecto mineralocorticoide. Y los mineralocorticoides también generan, su función principal es la retención de sodio y agua, por ello es que pueden generar ello. En el ojo que genera glaucoma, pues aumenta la presión, cataratas con uso prolongado. En el tracto gastrointestinal hay un aumento de secreción ácida y también disminución de prostaglandinas. Si ustedes recordarán, ahorita no lo están viendo mucho, pero cuando hagamos AINES, vamos a hablar bastante de prostaglandinas. La prostaglandina no solamente tiene un efecto inflamatorio, también tiene un efecto protector en nuestro cuerpo. ¿En qué sentido protector? Que ya les he mencionado antes que las prostaglandinas generan o estimulan la formación de moco, moco es
en el estómago ese moco protector. Entonces, cuando hay disminuciones de esas prostaglandinas, disminuye el moco y el ácido, y también con hay un aumento de ácido, genera un daño en el estómago. Puede generar úlcera, gastritis y todo lo que conlleva. Ahí está, revulsión píptica y sangrado gastrointestinal. Sistema nervioso central, cambios de humor, insomnio, irritabilidad, euforia, bueno. Y esta atrofia cutánea y las estrías violáceas. Es bien importante recordar, bien característico, ¿no? Las estrías violáceas en el síndrome de Cushing, que el síndrome de Cushing es ya es por un exceso de glucocorticoides sintéticos, ¿no? Que tomo. Algo que recordar de los glucocorticoides sintéticos, chicos, es que aparte de estos efectos que puede generar en el cuerpo, a largo plazo va a generar una insuficiencia adrenal. ¿Por qué? Porque como el cuerpo ya está tan acostumbrado a que tú tomes y que genere cortisol por sí solo, o sea, que tú estimules el proceso de cortisol, cuando tú lo retiras bruscamente, esa persona ya no genera cortisol. Y lo que genera es una insuficiencia adrenal. Eso es muy importante. Por eso los glucocorticoides, si una persona tomó glucocorticoides años, tú no le puedes quitar así de la nada. Porque le puede generar el síndrome de Addison, que es por una deficiencia o una insuficiencia adrenal. Entonces, tienes que tener bastante cuidado cuando tú retiras los glucocorticoides. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sí, todo claro. Juan, ¿me escuchas? Disculpa. Sí, sí. Juan, yo tenía una pregunta acerca de los corticoides, pero los tópicos. Ya. Sé que también hay corticoides tópicos y también como que tienen alguna desventaja, porque por lo que había entendido, tienden a adelgazar la capa o la piel en sí, y eso puede producir, si es que te expones al sol, ciertas, no sé, como que quemaduras o úlceras, No, sí, o, lo que no, pasa. o me estoy equivocando. No, sí, los corticoides tópicos generan un adelgazamiento y generan una atrofia como una atrofia cutánea. Esa atrofia cutánea es cuando normalmente como es bien usado está bien usado los glucocorticoides tópicos, entonces eso genera esa atrofia y esa atrofia puede generar lo que tú me dices que una exposición, cuando hay una exposición al sol y todo ello puede generar quemaduras, porque ya se está atrofiando la piel y como dices, hay una disminución del tejido, ¿no? Y puede generar ello, ¿no? Una debilidad, una fragilidad en esa zona. Sí, sí, sí es bien, sí, sí también está escuchado eso. Ok, Juan, gracias. Ya listo, chicos. Entonces, continuemos con lo último ya. Dentro de los corticoides hay que hablar sus usos clínicos. O sea, ya hablamos ya sus efectos adversos. Vamos a ver para qué se utilizan, ¿no? Los corticoides sistémicos que se utilizan por vía oral, bueno, que hace efecto en todo el cuerpo, que es un reemplazo hormonal e insuficiencia suprarrenal. Como les he mencionado, en caso de hay síndrome de Addison, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y nuestro mismo cuerpo destruye la membrana suprarrenal. Entonces, en ausencia de esa hormonas de esa glándula suprarrenal, esas personas tienen que tomar glucocorticoides porque si no, no van a tener cortisol. Al no tener cortisol, eh, eh, como les mencioné, el cortisol es una hormona fundamental en nuestro cuerpo, que tiene muchas funciones. Por ello es que nos tomamos corticoides para reemplazar ello. Por ello, en personas con síndrome de Addison tienen que tomar corticoides. También enfermedades inflamatorias y autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoides, lupus, asma grave, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, dermatitis atópica, en asma, algo que van a ver más adelante es porque el asma genera una broncoconstricción. La constante inflamación genera que los broncos se vayan cerrando poco a poco. Entonces, por ello, es que necesitas tomar un antiinflamatorio para que deje de inflamarse y pueda abrirse las vías aéreas. En oncología se utiliza en leucemias, linfomas, profilaxis de náuseas, vómitos inducidos por quimio. Bueno, también en reacciones alérgicas graves, anafilaxia, como les he mencionado anteriormente con los antihistamínicos, también se utilizan los corticoides como un efecto de un coadyuvante.
¿Por qué? ¿Para qué sirven los corticoides? Porque cuando pasa una anafilaxia hay una liberación descontrolada de histamina. ¿De dónde? De los mastocitos. Y yo, como les había hecho recordar, bueno, le había explicado en su mecanismo de acción de los glucocorticoides, una de sus funciones es estabilizar la membrana. Entonces, si en un shock anafiláctico los mastocitos están liberando constantemente histamina, lo que hace el glucocorticoide es estabilizar la membrana, no dejar que salga la histamina. Por ello que también se utiliza en los shock anafilácticos. Y bueno, y ahora también habla en su PPT sobre los glucocorticoides inhalados. Los corticoides inhalados es una buena opción para pacientes, por ejemplo, con asma grave, un asma persistente y crónico que tiene, también personas con EPOC y con rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque evita que tú tomes por vía oral y que se haga de manera sistémica el, el efecto de los corticoides y tú lo limitas solamente a un efecto local, como así en el caso de los corticoides tópicos, tú lo limitas solamente a las vías aéreas, al pulmón, ¿para qué evitas? Para que evites los efectos adversos crónicos. Porque la persona con asma grave, asma persistente, va a tener que tomar corticoides toda su vida. Entonces, ¿tú cómo evitas los efectos adversos que son muy graves, como vimos? Recomendando un corticoide, un glucocorticoide inhalado, que es una buena opción. Solamente unos efectos adversos, como es inmunosupresor, lo que hace es que en la boca, en algunos casos graves, va a generar cándida. Por eso cuando ustedes vean así casos, siempre se asocia la cándida en personas mayores, en niños así, con inmunosupresión así, se escucha por VIH, así, ¿no? Una persona que vean con cándida en la boca es bien raro, o sea, tiene que tener una inmunosupresión bien brutal como en personas con SIDA, SIDA, pero también tiene que ser una buena historia clínica, tiene que preguntar al paciente. ¿Usted utiliza corticoides orales, inhalados? Y si te dice sí, ah, ya bueno, ahí se puede explicar por qué es. Pero si no dice, no, yo no tomo glucocorticoides inhalados ni nada, porque la persona no sabe, o sea, no, ellos van a ver el mecanismo, van a saber por qué es, pero ustedes ya pueden deducir ya. Por ello es uno de sus efectos secundarios de corticoides inhalados. Bueno, chicos, ¿todo claro hasta ahí? Sí, todo claro. Listo, chicos. Chicos, nos están informando que como hubo baja participación de los chicos, o sea, del grupo en total que somos 10, no llegamos ni siquiera al 50% y solamente fueron dos los que aceptaron el repaso presencial. Nos comunicaron por la sociedad por pares que lo vamos a hacer por vía virtual, además para que puedan tener mayor disposición de tiempo. Le voy a comunicar estos días qué día va a ser y bueno, ahorita le voy a mandar el post-test y voy a dejar de grabar. Esto voy a cortar. Bueno, acá está.